Porque cuando tú miras la prevención de riesgo en Estados Unidos, no es la panacea. Sí, exacto. Cuando tú miras la prevención de riesgo en Europa, también tienen accidentes. Cuando empiezas a mirar las estadísticas internacionales, no estamos tan mal. Y eso por la ley Carín es súper especial para los colegios, porque un apoderado que agrede a un profesor no puede ser expulsado. Exacto. Sin embargo, es ley Carín. Entonces chocan un poco la normativa. El mayor problema del decreto 44 es que no tiene calle. Ya. Y yo sé que estoy siendo medio polémico. Por eso, esa es la onda. Por eso no quise presentarme de la otra manera, porque quería libertad para hablar hoy día. Y siento que al no tener calle, se siente mucho que las personas que lo hicieron no eran expertos en prevención de riesgo. Los encargados en prevención son una copia, entre comillas, del monitor en prevención de la construcción que se creó hace como 5 años atrás o más, o sea, 8 años atrás, de Chile Valora. Y terminaron fracasando porque al final se dieron cuenta que era tanta pega que era mejor contratar a un prevencionista. Veo un comercial de un organismo administrador de la ley diciendo que la roja, que eso es captación de clientes. Sí. ¿Cuántas lucas se están gastando los organismos administradores de la ley en captación de clientes y en pelearse entre ellos y ofrecerte una ambulancia, un prevencionista a través de OAL Asesorías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Sean bienvenidos a este episodio de podcast, el número 15 de tu podcast Con Toda Seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. En esta ocasión estamos con don José Luis Araoz, ingeniero en prevención de riesgos, 24 años de experiencia en distintos grupos económicos, y él es de la empresa Araoz y Asociados. Don José Luis, gusto de saludarte, agradecerte, pero enormemente, estimado José Luis, que te hayas dado el tiempito de poder estar con nosotros y poder sacar la mayor cantidad de experiencia de tu parte, porque tú tienes una presencia extremadamente importante para mí, que soy tu seguidor. En LinkedIn siempre hay muchas intervenciones muy certeras y por lo tanto nada más que darte las gracias, y no sé si tienes algunas palabras de inicio. Sí. Me da un poco de pudor hablar de los años de experiencia, ¿no? Es increíble cómo el tiempo pasa. Y sí, en LinkedIn he desarrollado una comunidad, una red bien interesante. Tengo que cambiarme a Instagram, hay más gente allá, llega ya más gente allá. Pero bueno, en pandemia decidí alejarme de las redes sociales, y ahora hace no mucho decidí que LinkedIn era un espacio más tranquilo. Sí, la verdad es que principalmente TikTok a nosotros nos mata, o sea, nos odian a los expertos en prevención de riesgo. Para mí TikTok es algo de jóvenes, y ahí sí ahí los años de experiencia no. Usted es joven, señor, yo de aquí lo estoy mirando. Soy un señor, como dice Caroe, soy un señor. Oye, bueno, vamos partiendo con el podcast. Lo primero, cuéntanos un poco acerca de tu historia, quién eres, qué haces, a quién representas. A ver, mira, yo me acerqué a la prevención gracias a mi padre, que trabajó como faenero en minera en el norte por mucho tiempo, y eso hizo que me alejara de las mineras del norte y aprendiera a tener la otra mirada, la mirada del hijo de faenero, lo que me hizo no querer trabajar en faena y estar el mayor tiempo al lado de mi familia. Le agradezco profundamente a mi padre todo lo que me dio, pues sin mi papá y sin mi mamá no sería lo que soy hoy en día. Sin embargo, me dejó eso también, el no querer estar paseando por Chile en distintas faenas, de una faena en otra, que es un trabajo súper sacrificado y que se sacrifica muchísimo a la familia por lucas. Yo no gano lo que gana un colega en la minería, no soy Benjamín B ni nada de eso, porque nunca quise trabajar en minería. Y lo digo con eso, hay una polera que dice José Luis no trabaja en minería. Hay otra polera que no la puedo contar. Pero sí, ese fue mi camino. Entonces cuando yo partí en la construcción como todo el mundo, haciendo un edificio acá en Vitacura.
Después, mi última gran obra fue una termoeléctrica en Quillota. Y estando en Quillota me enamoré, me casé y decidí quedarme de donde soy, que yo soy de Quillota. Ahí salté al retail. Estuve 6 años entre el retail y el agro en 2 trabajos muy estables. Líder, que no es lo mismo que Walmart. Algún día les puedo contar eso. No es lo mismo que Walmart. Líder era una empresa de la familia Ibáñez, de chilenos, y Walmart es un capital extranjero estadounidense que llegó con esas reglas. Y cuando llega con esas reglas, hay una historia, hay una anécdota muy curiosa ahí. Estábamos en una reunión, todos los prevencionistas de Walmart, en conjunto con la experta internacional de OHS de Walmart, y nosotros le hicimos una presentación gigantesca con todas las cosas que hacíamos en Chile. Perfecto. Y terminó, y le preguntó a mi jefe por qué en Chile las personas necesitaban a otras personas para que se cuidaran. ¿Por qué no eran capaces de cuidarse solos? Chuta. O sea, hay un problema cultural. Y ahí te das cuenta. De afuera, digamos. Sí y no. Porque cuando tú miras la prevención de riesgo en Estados Unidos, no es la panacea. Sí, exacto. Cuando tú miras la prevención de riesgo en Europa, también tienen accidentes. Cuando empiezas a mirar las estadísticas internacionales, no estamos tan mal. ¿Y eso por qué? Porque tenemos prevencionistas de riesgo hace 50 años en Chile trabajando. Exacto, sí. Pero de igual forma, eso da cuenta, en cierta manera, de que nos falta en aspectos culturales de seguridad. Pero hay que dar gracias por eso, si no, no tendríamos trabajo. Sí, o sea, por un lado, sí. No, yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí, necesitamos que la prevención de riesgo salga de lo, y algo que en el colegio de expertos siempre se comenta, salga de lo laboral y pase a ser civil. Cuando tú ves en Disney una serie de adolescentes, ves a los niños en el colegio con lentes de seguridad. Fíjate en ese detalle. Exacto. ¿Alguna vez tuviste un lente de seguridad en el colegio? Nunca en la vida. Y fui a un liceo industrial, señores, para que ustedes lo sepan. Y nunca. Oye, hacíamos... Bueno, entre todos mis compañeros nos agarrábamos de las manos, hacíamos el jueguito este de... Poníamos una fuente de poder y nos pasábamos la corriente. Te lo juro. Y sí. Claro, yo ahora lo miro como experto en prevención y digo, qué imbecilidad la que hacíamos, pero lo hacíamos. Son cosas de niños. Yo no te voy a contar lo que hacía a los 21, no. Ahora, me reservo eso. ¿Y dónde está el profesor? Pues si es el... ¿Dónde están los adultos responsables? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la preparación de esos adultos responsables para indicarle a los niños que hay que cuidarse? No, y ojo que en liceo industrial hemos tenido chicos fallecidos. Sin duda. Y no solamente en colegios industriales, piensa en colegios particulares subvencionados o particulares, que también han habido casos graves. Hoy día, en el mundo de los colegios es súper particular. También hay un colega por ahí que está muy metido en el mundo de los colegios. Y los PICE, los planes integrales de seguridad escolar, que también me ha tocado desarrollar alguno por ahí, tienen unas variabilidades que antes no se veían. Lo que conversábamos antes de comenzar el podcast, el tema de salud mental. Y Ley Carín. La Ley Carín es súper especial para los colegios porque un apoderado que agrede a un profesor no puede ser expulsado. Exacto. Sin embargo, es Ley Carín. Entonces chocan un poco la normativa. Oye, hablando de normativas, voy a concatenar un poquito este tema con respecto al decreto 44, que es el tema de fondo del que quiero que, digamos, extraer la mayor cantidad de sabiduría de tu parte. Cuéntanos, al menos, no sé, como máximo, digamos, unos 5 contras, pero ¿cuál crees tú que son los contras más importantes que tiene el decreto 44 en su implementación o digamos, cosas que sean inaplicables? Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus principales críticas con respecto al decreto 44? Mira, yo tengo un par de cosas complejas que decir. A ver. Primero pensemos en la génesis del 44. La génesis del 44 es agarrar el 40, agarrar el 54, agarrar la ISO 45000, agarrar algún cursito que alguien hizo en Europa
porque no se sabe quién es ese alguien, ni se sabe cómo llegó ese cursito. Lo metimos en una juguera y dijimos ya, este es el decreto supremo 44. Y no me parece bien, le falta calle. El mayor problema del decreto 44 es que no tiene calle. Ya. Y yo sé que estoy siendo como medio polémico. Por eso, pero esa es la onda. Por eso no quise presentarme de la otra manera, porque quería libertad para hablar hoy día. Y siento que al no tener calle, se siente mucho que las personas que lo hicieron no eran expertos en prevención de riesgo. De hecho, una de las bases del decreto en su implementación son los encargados en prevención. Los encargados en prevención son una copia, entre comillas, del monitor en prevención de la construcción que se creó hace como 5 años atrás o más, 8 años atrás, de Chile Valora. Y terminaron fracasando porque al final se dieron cuenta que era tanta pega que era mejor contratar a un prevencionista. Eso mismo va a pasar hoy en día y no tengo dudas de eso. Pero aquí entramos en la... No, de hecho, no tengo ninguna duda que los encargados de prevención van a terminar siendo técnicos en prevención de riesgo o ingenieros en prevención de riesgo. Ahí yo creo que van a ser más ingenieros, pero por lo siguiente, la cantidad de técnicos que existen hoy día en el país son poquísimos. Sí, son poquísimos. Estuve mirando, tú publicaste. Ya, sí, perfecto. Sí. Cuéntanos un poquito exacto ahí. Lo que pasa es que el Colegio Experto, la institución a la cual participo, está desarrollando una encuesta nacional que esperamos tener el cierre de la toma de campo esta semana. Llevamos algo así como 300 encuestas contestadas. Que para que te caiga una idea, una encuesta presidencial no tiene más de 600, 700 y son datos válidos, ¿ya? O sea, son súper representativos de la realidad. Es un número que me hubiese encantado que hubiese sido mucho más grande, porque la idea de esta encuesta es determinar valores de mercado. En LinkedIn, en Facebook, en Instagram van a ver unas tablas de valores que no voy a mencionar su procedencia, pero los invito a pensar, a los que nos están viendo o escuchando, cuáles son las fuentes, cómo llegaron a esos valores. Exacto. Y otra cosa, ¿cuál es la diferencia del valor de cualquier cosa que hagamos en salud y seguridad del trabajo? Un reglamento interno, un protocolo, en Antofagasta, en Las Condes, en Linares, en Quillota, en Puerto Montt, no es el mismo precio. Es imposible que sea el mismo precio porque son realidades distintas. Entonces, me hubiese encantado que la muestra hubiese sido mucho más grande, que hubiese participado muchísima más gente, para poder hacer un desglose incluso por comuna. Pero el desglose lo vamos a hacer por región. Ya. Con el número que tenemos. Algo de georreferenciación tiene, va a tener y vamos a tener un número más claro. Hoy día te puedo decir, por ejemplo, que un reglamento. Y aquí no es el valor que quiero que tengamos, sino que es el valor que existe, lo que estoy cobrando. Esa es la premisa de la encuesta. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de precios de mercado de un prevencionista a tiempo completo, está entre 1.2 y 1.5 millones de pesos. Ese es el valor de mercado. Pero te estoy dando el número nacional. No te estoy dando el georreferenciado. Y eso es lo que tenemos que, una vez que tengamos cerrado la recolección de datos, vamos a empezar a trabajar en eso y vamos a poder levantar números más reales. Claro, porque al final del día, si estamos hablando de una medida de tendencia central, tenemos gente que gana 6 palos. Estoy metiendo al de la minería, con una persona que está en la agroindustria, que hay una diferencia. Hay una diferencia notable. Y además hay otras diferencias. Si es junior, si es activo, si es senior. Obviamente una persona que tiene 20 años de experiencia no puede ganar lo mismo que una persona que tiene 2 años de experiencia. Totalmente. Entonces, todo eso, esas variabilidades las vamos a tener en esta encuesta. Pero volviendo al decreto. Perfecto. Cuando yo te decía que no tienen calle o que no se siente calle es por eso. Porque nosotros que estamos insertos, sobre todo en la realidad de las pymes, que es distinta a la realidad de la gran minería o de las industrias que están más formalizadas, la brecha es gigante. Cuando tú tomas a una empresa de comida para animales, ¿cierto?,
que es un retail chiquitito que tiene 20, 25 personas en 3 comunas distintas del Gran Santiago, que es un empresario que lo logró, que lo hizo, pero tiene un par de personas contratadas. Generar el temer es una locura. Exacto. Es una locura, ¿cachai? Porque es súper complejo. ¿Y eso lo podrá hacer un encargado de prevención de riesgos que es el maestro Imposible. de la empresa? No, es que maestro soldador, es el caballero que está llevando estos sacos de este. Pongámonos en esa empresa. Ya. Tienes administrativo que está a cargo de las cajas, vendedor, repartidor y la gerencia. Y se acabó. ¿Quién tiene? Y tú me vas a decir que con un curso de 8 horas como lo está dando hoy día los organismos administradores de la ley, o 32 horas como es la certificación que va a sacar Chile Valora, ¿le alcanza? O sea, además de eso tenéis que pasar por el curso de 20 horas del temer. Del temer. Pensando en el temer. Entonces, mira la cantidad de cosas que te está empezando a llevar. Y en una empresa que sacar a un trabajador es crítico, porque estamos hablando de una empresa de 23, 24 personas, que no te estoy hablando de una sola empresa, son 4 empresas chicas, porque tiene 4 sucursales, ¿cachai? Sacar que son sucursales que tienen 3, 4 personas por sucursal. Entonces, ahora, la figura del encargado de prevención de riesgos, que para la audiencia que no sabe de qué estamos hablando, el decreto 44, artículo 65. Establece muy bien. Establece en el artículo 65 que el representante legal o a quien él designe va a ser el encargado de prevención de riesgos laborales. Correcto. ¿Vale? Y ese encargado podría ser el jefe de bodega, podría ser don Juan que hace el aseo, con todo el cariño del mundo, a don Juan que hace el aseo. Exacto. Entonces, él tendrá las competencias, conocimientos y habilidades como para poder desarrollar una matriz de identificación de peligro de los Se supone que con este impresionante curso de 32 horas de Chile Valora lo va a poder hacer. Se supone. Y además, con este extraordinario curso que van a sacar los organismos administradores de la ley online, lo va a poder hacer. Y hago énfasis en online porque la brecha digital que existe en personas de más de 45 años es gigante. Es muy gigante, sobre todo cuando estamos hablando de los rubros que te estoy hablando. Claro, si tú me dices, oye, no, es que la minería, sí, efectivamente en la minería tú tienes personas de bajo los 50 años que está acostumbradísima a trabajar en modelos informáticos, pero en el campo. Exacto. Tú estás enfrentándote a un trabajador de 60 años que con suerte sabe mirar el WhatsApp porque alguien le explicó. Hacer los protocolos de riesgo psicosocial ha sido un parto en ese tipo de empresa. Exacto. Ahora, esa sería, yo diría, una de las principales críticas que tú tienes con respecto al decreto 44, que sería la figura del encargado de prevención de riesgos laborales. Esa es una. Que, digamos... El delegado me parece bien por el delegado. ¿El delegado te parece? Sí. Necesita representación de las personas trabajadoras. De hecho, a mí me gusta más el delegado que el comité paritario, pero esas son cosas mías. O sea, yo tengo que ser súper honesto contigo. Nosotros atendemos 52 empresas a día de hoy. Somos un equipo de 16 expertos en prevención. De las 50. Va a sonar feo, pero te digo que de todos los comités paritarios... Habla en porcentaje porque no suena tan feo. Ninguno funciona, pero ninguno. Yo también tengo una cartera de empresa importante, o tenía, porque en realidad empecé como la canción de los 10 perritos cuando llegó el 44 y dije, no, el 44 es más caro y cuesta más hacerlo. Y casi todas mis empresas empezaron a bajar porque no querían pagar más. Y eso también es una realidad. Sí, ojo, yo creo que esa sería la segunda crítica, que yo también la tengo, pero me gustaría que la... Sí, es que es bien sencillo. Es bien sencillo. Nosotros como expertos en prevención de riesgo sabemos que de la realidad de hacer una ODI, ir una vez al mes a hacer un par de cosas, tomarte un café con los dueños de las empresas y seguir un programa súper básico, que lo más complicado era el psicosocial, el temer y un par de protocolos del MinSal, a llevar un sistema de gestión hay un mar de diferencia. No olvidar que el 44 viene a ser el sistema de gestión del seguro de accidente. Entonces, y estas van a ser cositas bonitas que vamos a ver en un futuro,
cuando tengamos que decidir los accidentes por el 184 del Código del Trabajo. Porque se supone, o yo lo quiero entender así, y acá soy yo el que lo quiero entender así, que cuando yo digo todas las acciones que tengo que tener, que lo que dice el 184, ¿cuáles son todas según el Estado? El 44. Exacto. Entonces, si yo tengo cubierto el todas del 44, debería estar cubierto con el todas del 184. Exacto. En ese escenario, te insisto, esa es mi interpretación, no es la interpretación de un juez. Yo quiero esperar a ver lo que me diga un juez porque todavía no tenemos esta sentencia. Sí, porque también hay que entender que este es un decreto que entró en vigencia en febrero de este año. Todavía no es judicial. De hecho, una de las cosas que me encanta de este decreto es que los trabajadores tengan responsabilidad, que era algo que no existía antes. Mira, yo a eso le he dado como bombo en fiesta, todavía como que no me han logrado entender la idea, pero ahora es taxativo y sale la ley. Mira, yo estuve a un tris de... Bueno, yo trabajo con Nicolás Larach, que es un abogado laboral. Trabajo con varios abogados, trabajo con él, trabajo con Francisco Rebolledo, trabajo con... Zamora es el apellido de acá de Santiago. Trabajo con varios abogados laborales y por eso me obligan a estar actualizado en normas. No, oye, eso es lo mínimo que se espera un experto. Claro. Tanto, ojo, chicos, hay que estar actualizado porque actualización es profesional. No, y de hecho cuando hablamos de nichos de negocio, trabajar yo les tengo un respeto absoluto a los abogados, lo estimo mucho y aprendí a hablar su idioma porque me tocó, hice un cursito por ahí en una facultad de Derecho de alguna universidad. Y es re importante trabajar de la mano con ellos, porque cuando ellos se dan cuenta que nosotros somos útiles, pero para ser útiles tenéis que entender, y tenéis que manejar, y tenéis que estar actualizados, ¿cierto? Entonces, lo que te quiero decir es que yo estuve un tris de tener un caso de una negligencia inexcusable hace 2 semanas y media. Una empresa me contactó para hacer una investigación de accidente, y por todos lados era una negligencia inexcusable. Después, como me la contaron inicialmente, después cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que no era así. Pero yo tengo unas ganas locas de tener una negligencia inexcusable así a todo cachete, cosa de llevarla a la Corte Suprema. Claro. Llevarla a la Corte Suprema para que no me cobren los días perdidos. No, y también pues yo, la verdad es que... Ojo, el asociado ya me dijo que no. Pero yo no le creo, yo en esto digo, ¿sabes qué? Ya, pero quiero que me lo diga la Corte Suprema. Perfecto. ¿Por qué el suceso le responde todo usted, señor, y a nosotros no nos pega el suceso? A ver. Porque yo soy insistente. Ya. Sí, pero yo soy insistente. No hay varita mágica. No hay ninguna varita mágica. Usted se mete a la página de la suceso, se va no me acuerdo cómo se llama el lugar donde tú haces consulta, oficina de parte, digital, no lo recuerdo, y haces la consulta. Y si no te contestas, insistes. Y si no te contestan, insistes. Ya. Listo. Ahí está, pero ahí está el mecanismo. Sí. Y de hecho a mí no me contestaron. Y cuando no te contestan, yo salto a el ministerio. Y si el ministerio no te contesta, alguien te va a contestar y van a... Ya, vamos a hablar. No siempre estamos de acuerdo con lo que te contestan. Sí, pues no, por supuesto. De hecho, hay una pregunta tuya a la Superintendencia de Seguridad Social en donde tú preguntas si el experto en prevención de riesgo puede ser el designado como encargado de prevención de riesgos de la empresa, y por lo que entendí yo del texto es que sí. Sí, el texto te indica que puede ser persona. La persona, el decreto lo dice, la persona que designe el empleador o el representante legal. La persona no es persona trabajadora, como lo está indicando el FUT. Y ahí hay otra discusión. El FUT dice persona trabajadora. Los organismos administradores de la ley están diciendo persona trabajadora. La DT está diciendo persona trabajadora, pero el decreto dice clarito persona, y lo que a mí me contestó la suceso es que es una persona externa y que puede ser cualquier persona. Por lo tanto, como puede ser cualquier persona, puede ser un experto en prevención de riesgo. Y el famoso curso de 32 horas lo podrá hacer el experto en prevención de riesgo. Podrá, no es deberá. Por lo tanto, si a mí me dicen deberá y es obligatorio, yo lo hago. Pero si me dicen podrá, no tengo por qué hacerlo. Exacto. Sí, porque se entiende que ahí te van a explicar
temas que son la base de ser experto en prevención. Y ahí vamos al espíritu del por qué están pidiendo hacer ese curso. Lamentablemente tenemos que reconocerlo. ¿Por qué estamos llegando? Que es una de las otras preguntas, no estamos saltando de pregunta a pregunta, pero ¿por qué el Estado de Chile está diciendo, saben que los prevencionistas no están preparados, así que tenemos que hacerle un curso de nivelación para que puedan entender esto? Primero es porque los prevencionistas, y con todo el cariño del mundo, colega, no se actualizan. Una de las cosas que he repetido mucho en este último tiempo es que el 44, uno de sus grandes problemas también es que la operación se comió a la preparación. Y la preparación se la come en el desayuno la realidad. La realidad supera la preparación, ¿cierto? Yo sin ir más lejos, lo colocaba la semana pasada. La semana pasada yo tenía que irme de vacaciones al sur con mi familia. Se resfrió mi hija y falleció un familiar de mi señora. Cero posibilidad de moverme de mi casa, cero. Y ya me olvido de las vacaciones hasta un par de meses más. Pero es que es la realidad. La realidad hace que nosotros como expertos en prevención de riesgo, eso lo vivimos día a día y estamos apagando constantemente incendios, que te llamo Pedrito, que se llama Juanito, que falta este papel, que la auditoría, que hoy... Y eso hizo que los expertos en prevención de riesgo no tuvieran tiempo de prepararse. Sin ir más lejos, el otro día alguien me decía, oye, ¿por qué estás hablando de IRL si el 40 no sigue hablando de ODI? Chuta. Ya, amigo, actualícese. No, un segundo. Está tapado la voz. Ok. Ya. Bien. Entonces, recapitulizando, tenemos encargado de prevención de riesgos laborales como uno de los contras principales. Mira, yo no diría contra, yo diría polémico. Porque sí, el encargado obliga a las empresas de menos de 100 a tener a alguien preocupado de la prevención. Perfecto. Ese alguien hoy día puede ser don Juan del Aseo, que que hagan lo que hagan, nunca va a quedar bien preparado, o puede ser un experto en prevención de riesgos de cualquier categoría que sí está preparado para hacerlo. Por lo tanto, en ese escenario, esto incluso aumenta la cantidad de puestos de trabajo. Y así lo hemos visto. Cuando tú ves los puestos de trabajo en los últimos meses, hay un incremento. Hay un incremento de gente pidiendo prevencionistas. Exacto. El detalle es que no son las lucas que queremos que nos paguen. Ese es otro tema. Ya, ese sería para mí el segundo contra, y es que las empresas todavía no tienen conciencia de que implementar el decreto 44, que a mí también me pasa, implica una cantidad de HH superlativa en relación a lo que había antes. Uh-huh. Pese a que el decreto 44 viene como en parte a ordenar, pero exige, digamos, que yo implemente un sistema de gestión que es mucho más trabajo, que me va a llevar mayor cantidad de HH, y por lo tanto las empresas todavía no entienden que tienen que pagar más lucas o tienen que pagar mayor cantidad de horas hombres de un experto en prevención en terreno. O sea, sí, y de hecho implica para nosotros los asesores externos, implica también o sea, yo por ejemplo tuve la suerte de tener el 44 en enero del 2024. Yo en la mano tenía el 44 en enero del 2024, no el que salió finalmente, sino un borrador. Yeah. ¿Por qué? Porque el colegio experto es parte del COSOC, del COSOC, la sigla se me fue. Consejo Ciudadano de la Suceso. Y eso hizo que tuviéramos para la revisión, nosotros como colegio experto, siempre nos preguntan, oye, ¿qué hace el colegio? El colegio lo que hizo fue agarrar el decreto en enero, revisarlo, hacer un paper de 36 páginas diciendo, oye, esto está mal, y se lo mandamos a los sucesos. Nos pescaron poquito. Ya. Y ojo que pescan poco a los que van después a implementarlo, así ese es el tema. Es lo mismo que pasó con Karim. Con Karim, al final fue toda pega a los prevencionistas. Y lamentablemente una pega que además estaba un poco fuera de nuestro alcance. Porque cuando te hacen una pregunta de, no sé, oye, me pasó en una empresa en que yo obviamente soy una persona que estoy construida de una manera, soy de los 90,
Es complejo para mí no decirle a un chiquillo, chiquillo, o no decirle a una chiquilla, chiquilla, o no hablar de chicos y chicas. Porque para mí eso no tiene absolutamente nada de malo. Incluso en mis capacitaciones de Ley Karim, cuando termino, pido disculpas por haber dicho eso. Porque entiendo que puede haberse sentido alguien ofendido y no era mi intención, sino que me comprendan que hay una brecha generacional que genera esos conflictos. Y en una empresa sí me criticaron el hecho de que haya dicho chicas, chicos, chiquillas, chiquillos. Entonces, es complejo cuando tú no estás preparado para asistir a este multiverso de personalidades que implicaba la Ley Karim. Ahora, ¿qué te parece a ti la fiscalización? ¿Hay desinterés en la fiscalización? ¿Chile es un país fiscalizador en materias de seguridad y salud ocupacional? No tienen manos. No tienen manos para hacer esto. Lamentablemente, las fiscalizaciones en Chile son por denuncias. Ningún fiscalizador va a ir a una empresa a decir, hola, lo vengo a fiscalizar porque sí. Es como ir al doctor. Aló, doctor, ¿sabe qué? Estoy súper bien, vengo a ver si estoy enfermo. Nadie. Y las fiscalizaciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, mientras alguien no denuncie, no va a pasar nada. Y nosotros, como sociedad, no tenemos cultura de denunciar tampoco. O sea, a mí, de repente se me genera la encrucijada cuando tenemos accidentes graves o que tienen como un tufillo porque, no sé, pues de repente hay problemas con la interpretación. Los accidentes graves tienen, digamos, establecido qué se va a entender por grave, qué no se va a entender por grave. Y de repente cuando como que, chuta, esto podría ser, no podría ser, ahí yo entro en un problema que yo diría que es más bien moral que técnico. Claro. Porque yo digo, chuta, si yo le digo a esta empresa, oye, esto hay que denunciarlo como grave, significa que se le vienen las penas del infierno, pero no ha tenido una fiscalización, no sé, en 10 años, y de repente porque el trabajador se cayó de más de 2 metros de altura, se levantó, sacó el polvo, tengo que denunciarlo. Claro. ¿Cachai? Y eso le voy a estar haciendo un daño, pero salvaje a mi... Y es por lo que te decía, lamentablemente estamos obligados a mentir. Es terrible como el que la prevención en Chile sea castigadora, que nos obliga a mentir. O sea, no nos vamos a pisar la cola entre superhéroes, no, la cama entre superhéroes. De la minería tuve ahí una cantidad de gente bajando lesionada por accidentes del trabajo, pero hay un supermercado que, no voy a decir supermercado, hay un retail que estaba celebrando los no sé cuántos días sin accidente. Yo trabajé en retail, es raro, ¿cachai? Sí, eso estamos clarísimos. De hecho, hay la gran mayoría de las compañías mineras tienen sus policlínicos que son verdaderos filtros de enfermos profesionales y de accidentes del trabajo. Pero mira, ni siquiera tenemos que entrar ahí porque eso, los que nos están viendo, que son personas que están involucradas con la prevención, saben que es así. Sí. Y saben que ese chanchullo de cocinar auditorías porque no firmaron este papel o porque no se... también se hace, tristemente se hace. Y es así porque somos castigadores, porque si no tenía el 90 y tanto por ciento en la auditoría, si no tenía un porcentaje de accidentabilidad y todo el cuento, no podéis postular a la siguiente licitación. Exacto. Entonces castigamos. ¿Y dónde miramos la gestión? ¿Dónde miramos que estemos haciendo las cosas bien? Porque es una utopía el ser accidente. Siempre ha sido una utopía el ser accidente. A mí me pasó una vez que un psicólogo me dijo, no, lo que pasa es que tú eres demasiado soñador, por eso no estás preparado para este trabajo. Chuta, trabajo, soy prevencionista de riesgo y vivo en la utopía del cero accidente y tú me dices que no quieres que sea soñador. O sea, lo que tú estás buscando es un
carabinero, alguien de seguridad, si es eso, perfecto, pero un prevencionista de riesgo que viene a cambiar las cosas y cambiar una cultura en una empresa, no es lo que andáis buscando, porque ese tipo tiene que ser soñador. Sí, exacto. Entonces, volviendo al punto del 44 de la fiscalización, no tienen manos, y por ahí, más que no tengas manos también, es lo complejo que implica sumar al sistema una cantidad de accidentes increíble y de atenciones increíble en el sistema del seguro de accidentes. ¿Afectaría, digamos, a la cotización adicional que paga? No, ni siquiera eso. ¿Cuánto le afecta al Estado tener que subvencionar todo eso? Imagínate que el ISL tiene miles y miles y miles de empresas, porque tú hoy día vas y te metes a www.miempresaenundía.cl, creas tu empresa y ya está en el ISL. Y mañana esa persona que contrataste ayer se tropezó y se fracturó, ese trabajador ya tiene que ir al centro de salud de atención que tenga el ISL más cercano. Y eso es plata. Pero hoy día, ¿qué pasa en la panadería, en la zapatería de Don Tito? No saben. Y además siempre han dicho que tener un accidente le va a subir, le va a costar plata, entonces mejor que no. Yo te pago la clínica, ándate a la clínica. Exacto. ¿Cuánto es lo que le costaba? ¿10 lucas más mensuales ese accidente? Porque una empresa que tiene 5 trabajadores, ¿cuál es la tasa real que está pagando? Nada. Esa es una de las cosas que no alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque en nuestro subconsciente colectivo, las mineras, las grandes industrias han bajado a todo nivel que denunciar los accidentes malos. Exacto. Somos una sociedad más punitiva que preventiva en ese... Somos punitivos y somos reactivos. Trabajamos desde la reacción. ¿Cuándo empezamos a pensar en cambiar la prevención de riesgo en Chile? Después del accidente de los mineros. Exacto. Antes no. Antes no existíamos. Antes no. Oye, y con respecto a ese mismo tema, ¿qué te parece la discusión que ha tenido el decreto 44? Y te voy a hacer el paralelo con la ley Karim. Uh-huh. Yo, no sé, mi hijo chico, que tiene 15 años, me llegó preguntando, papá, ¿qué es esto de la ley Karim? Porque le han dado como bombo en fiesta la ley Karim. Pero nunca mi hijo me ha llegado preguntando, oye, ¿qué pasa con el decreto 44? ¿Qué opinión te merece el nivel de difusión que ha tenido? Es que acá tenemos que hacer de nuevo una diferencia entre Estado y gobierno. Al Estado, no sé si le interesa mucho que se sume, por lo que dijimos recién, toda esta cantidad de gente al sistema. Pero al gobierno le interesaba mucho colocar una ley feminista sobre la mesa. Ley que no es feminista, porque la ley Karim no está hecha para las mujeres, está hecha para todas las personas. La ley Karim es una ley que lo que busca es mejorar las relaciones laborales interpersonales entre toda la comunidad que constituye una empresa. Eso no es otra cosa. Pero en el subconsciente colectivo, sobre todo en el varón heterosexual mayor de 40 años, del cual me siento parte de, era una ley para las mujeres y todo este cuento. Y así se quedó. Y se puso sobre la mesa de esa manera. Ayer vi el informe que sacó, no sé si la DT o la Suceso, sobre los primeros 6 meses de la ley Karim. 3.800 y fracción denuncias, de las cuales terminaron siendo sancionadas 320 y tantas, de las cuales fueron 322, de las cuales generaron 326 fiscalizaciones. O sea, 4 no fueron multadas. Ya, eso es un número, oye, todas las fiscalizaciones terminaron, son 3.800 denuncias, y de las 3.800 denuncias llegaste solo a un 10% de fiscalización. Entonces, mira, la difusión no es solamente responsabilidad del Estado ni es responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad del organismo administrador de la ley. Y los organismos administradores de la ley han salido a decir, oye, nosotros estamos difundiendo, hemos hecho 40 webinars de difusión del 44.
Sí. ¿Por qué todavía no veo un comercial de una OAL en televisión hablando de que todas las pymes hoy día, o que el 90% de las pymes hoy día están en multa porque no están cumpliendo con el 44? Exacto. Sin embargo, cada vez que veo a la selección chilena, veo un comercial de un organismo administrador de la ley diciendo que la roja, que eso es captación de clientes. Sí. ¿Cuántas lucas se están gastando los organismos administradores de la ley en captación de clientes y en pelearse entre ellos y ofrecerte una ambulancia, un prevencionista a través de OAL asesorías OAL? Sí, porque ojo que se supone que entidades sin fines de lucro no tienen que estar, o sea, no pueden destinar buena parte de su presupuesto en hacer marketing, mostrar, qué sé yo, al monito del segurito, qué sé yo, para lograr atraer clientes, y se supone que eso está regulado y se supone que la Suceso tiene que resguardar que los fondos que le están llegando de la empresa adherente sean específicamente para las prestaciones médicas preventivas y subsidiarias. Bueno, por eso la Suceso sacó no hace mucho esta norma que le indica que no pueden usar la marca para otras cosas. Ya. Porque no quiero nombrarlo, no quiero nombrarlo porque le tengo cariño a todas las mutuales. Trabajo con las 4 mutualidades y le tengo cariño a las 4. A una más que a otra. Pero no, le tengo mucho cariño al IST porque como soy de Valparaíso, le tengo mucho cariño al IST. Mira, yo también le tengo más cariño, pero ¿sabes por qué? Principalmente porque ellos tienen su hospital principal, que está en Placer, 100% para pacientes ley. No quiero meterme en la pata de los caballos, pero se supone que un hospital del trabajador, o un hospital, digamos, que tiene cobertura en la ley de accidentes del trabajo, para mí debería ser 100% para pacientes de la ley de accidentes del trabajo. No estar atendiendo pacientes de, digamos, FONASA y sí, pero el IST en Viña también atiende particular. Pero sí, en Santiago, el hospital principal, el de Placer, es 100% ley. Por eso claro, es que la competencia acá en Santiago con el IST, no, el IST acá no. Pero el IST en Viña, en Valparaíso es muy potente, es muy potente, en Concepción es muy potente, en Puerto Montt es muy potente, acá en Santiago no es potente. Sí. Pero sin duda... Yo no le tengo cariño. No, yo le tengo mucho cariño al IST, mucho cariño al IST. He trabajado muchos años con los amigos de la AC también hasta pre-pandemia, y ahora post-pandemia estoy trabajando mucho más con Mutual. Creo que de las 3 privadas, en la implementación del 44, los que lo han hecho mejor es Mutual, en las 3 privadas, porque si tú me preguntas a mí quién es la OAL que lo ha hecho mejor en la implementación, sin duda el ISL. El ISL para mí lo ha hecho espectacular. Han sido claritos, no se han dado vuelta, han hecho formatos súper generables, súper realizables. Bien, muy bien ellos. ¿Qué te parece que cuando tú vas al mandante A, el mandante A, cuando tú eres empresa contratista, subcontratista, te pide la matriz de identificación de peligro de una forma? Va al mandante B, te la pide de otra forma. Va al mandante C, te la pide de otra forma. Se supone que el hecho de que te entreguen una guía, que es la resolución exenta 668, que te dice cómo tiene que ser elaborada tu matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, y a la vuelta de la esquina, los 4 organismos administradores te entregan un formato distinto. Y Codelco hace otra, y la empresa X hace otra. Yo hice una que me quedó bonita. Mira, la verdad es que ahí tenemos que ser un poquito más abiertos de mente. Si tú me preguntáis a mí, la matriz de identificación de peligro es brutalmente importante. Más cuando seguimos hablando de los contras, en algún minuto vamos a pasar a hablar de los pros. Los contras venden, sí, los contras venden. Cuando hablamos de los pros, el que un eje angular sea la matriz de riesgo es crucial, porque empezamos a hablar de diseño. Cuando hablamos de diseño en prevención de riesgo,
y dejamos de hablar de la prevención reactiva, de que, tuvimos un accidente, entonces así lo vamos a hacer. Porque siempre ha sido así. Nos basamos en los accidentes que hemos tenido para atrás, no en diseñar previo a los proyectos cómo va a ser para no tener esos accidentes. Exacto. Entonces, la matriz de riesgo te obliga a pensar un poquito en el malla. Por eso lo bonito de que tenga estas variables nuevas de trastorno musculoesquelético, de higiene, cierto, que ya no es solamente probabilidad y consecuencia. Yo estoy una de las cosas valiosísimas del 44 es justamente eso. Entonces, cuando viene el ISP y te dice, hace 2 semanas atrás dijo que en 3 semanas más va a sacar una matriz de riesgo online, que la vaya a poder entrar al ISP, colocarle y te va a tirar las cosas y todo el cuento. Ya, ojalá que resulte. Y ojalá que todos se sumen a eso. El problema es que el 44 te habla de riesgos residuales y la guía técnica del ISP no habla de riesgos residuales. Entonces, ¿a quién le hacen caso? ¿Al 44 o a la guía? Ya, pero eso para mí son los bemoles propios. Sí, yo también. Y está súper bien. Pero a mí lo que me genera conflicto es el hecho de que yo vengo criticando hace mucho tiempo los programas con nuestra comunidad de que una de las grandes problemáticas es que estamos todavía no nos logramos poner de acuerdo en la definición de qué se va a entender por peligro, riesgo, qué se va a entender por un formato estandarizado de matriz, porque al final esas son peleas que nos interesan a nosotros los expertos en prevención. Ya nadie más. Pero los viejos se ponen a hacer el trabajo igual, claro, pese a que los prevencionistas todavía no se pongan de acuerdo y todavía no te aprueben la carpeta RANC que los trabajadores ya hicieron. Ya está el trabajo. Claro, ¿Te fijas? claro. Entonces, a mí lo que me genera el conflicto es que no dejamos de discutir de temas que no son tan relevantes, que son problemas más de forma, y no el de fondo, que es que tengamos una matriz ya todos con la misma y vamos haciendo la matriz todo igual para que no tengamos esos problemas de que el mandante A me pida. Lo que pasa es que hay un jefe de departamento que en algún minuto se pegó un viaje a Europa, estuvo en un seminario español de no sé qué, o un seminario francés de no sé cuánto, y llegó acá y mira, basta con mirar las matrices que sacaron las mutuales al momento de la implementación del 44. Sale la guía técnica y yo vi que Mutual fue súper cuidadosa y no publicó nada, se hizo como un poquito los locos cuando sale, y ya sale la guía técnica y sacan una muy similar al espíritu de la guía técnica. Lo mismo lo hizo ISL, y el IST dijo, mira, esta es la guía técnica, copiemos y peguemos, y les quedó bonita. Es que eso es lo que yo... por eso le tengo que... Pero la H le pegó una arrancada de tarro y te tiró un sistema yo no sé, no voy a decir lo que voy a decir, me lo guardo. Yo no sé de dónde sacó el colega que diseñó esa matriz de riesgo toda esa información, que probablemente tenga una validez increíble, sea súper complejo y bonito y bien, pero no es lo que dice la guía técnica. Exacto. Entonces no tiene relevancia. Y ahora la ACT tuvo un webinar la semana pasada sobre este mismo tema, sobre matrices de riesgo. Y curiosamente ahora tiene una matriz de riesgo que sí se aplica a la realidad pero siguen defendiendo la anterior. Y la anterior siguen diciendo, no, lo que pasa es que este es el piso. Nosotros queremos llegar a un sistema mejor, así que le estamos colocando esta otra que... ¿Para qué? ¿Por qué no todos hablamos el mismo idioma? Y es por eso, no hablamos el mismo idioma porque alguien iluminado va a alguna parte, gerente de alguna empresa súper gigantesca, y dice, ya, así lo vamos a hacer nosotros acá. Y como una empresa súper gigantesca que tiene chorrocientas mil personas contratadas, terminan permeando eso al resto de la sociedad. O un rubro. Y así empiezas a generar estos cambios que hay entre uno y otro. Y que al final del día, por un problema de ego, terminamos todos haciendo más trabajo que el que deberíamos administrativo. Pero si lo más chistoso del tema es que tú te enfrentas es que tienen que hacerlo de RT, ¿qué es eso?
No, AST. No, que eso. O sea, es lo mismo. Es lo mismo que hizo Bert hace 50 años atrás. ¿Para qué cambiarle el nombre? No, es que acá nosotros le colocamos 2 comas más. Bueno, la prelación del riesgo, que antes se llamaba la jerarquía de control, Claro. Y ahí podemos dar varios ejemplos más. Bueno, y Chilito se arrancó con los tarros y puso 4, no 5. Exacto, justamente. Vámonos entonces a los pros. Obliga a todas las empresas a pensar en prevención de riesgo. Sí, eso me encanta. Eso me encanta porque las empresas no piensan en prevención de riesgo. Una empresa cuando nace, cualquiera sea, y digo empresa no en la constitución de una iniciación de actividades. Empresa me refiero al proyecto que estoy pensando en hacer. Cuando tú empiezas a pensar con prevención desde el proyecto, es súper distinto. Sí. Porque te estáis sacando un montón de problemas económicos entre medio. Cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Y no estoy hablando solamente de los EPP. Estoy hablando de que, por ejemplo, oye, vamos a ocupar esta maquinaria. No ocupé esa maquinaria, ocupa esta otra porque vaya a poder moverte más rápido y así vaya a disminuir la posibilidad de que los viejos lo atropellen, etcétera, etcétera, y te sale más barata. Tenés razón. Pero eso es porque, y aquí es complejo también, porque estamos llevando a que un prevencionista sea bastante especialista en el rubro en el que está para poder dar esa respuesta. Y no todos tienen esa realidad. Pero ahí esto nos lleva nuevamente a la misma reflexión anterior. Eso está perfecto porque uno, digamos, de las funciones que tiene el Departamento de Prevención, estar desde el diseño, digamos, la implementación. Que no pasa. Exacto, que generalmente no pasa. Claro. Pero una panadería que tiene una sobadora, que tiene 6 personas, lo más seguro es que no van a tener las lucas como para contratar a un experto en prevención. Pero cuando esa panadería crezca y tenga 4, 5 panaderías, y ahí tiene que pensar la 6ª panadería la voy a tener que diseñar ya con no solamente con un arquitecto. Entonces acá tendríamos que empezar a conversar todo entre todos. El arquitecto tendría que decirte, oye, ¿sabes qué? Yo creo que debería tener un prevencionista para que se haga cargo de cómo vamos a ver las vías de evacuación. Perfecto. El problema es que tenemos cruce de profesiones, y las profesiones, como necesitamos todos plata y no soltamos. Un saludo gigante a los contadores. Mi señora es contadora, pero ¿por qué un contador tiene que estar haciendo un reglamento interno sin una pega de abogados y de prevencionistas de riesgo? Justamente. Y ahí, ¿cuál es el problema? El problema es que existe los organismos administradores de la ley que te colocan un modelo de reglamento interno que no está bien hecho, porque no es particular de la empresa. Exacto. Y también tenemos a los amigos que cobran 10 lucas por pack de no sé qué. Pésimo. Mal ahí. Sí, o sea, yo te digo que cada vez que vamos, nosotros ya de plano no hacemos solo documentos a las empresas, pues la verdad es que siempre gastamos más tiempo en presupuestar. Claro. Que en adjudicar, porque no nos adjudicamos nunca, porque siempre hay alguien que cobre más barato. Sí. Y eso, bueno, de hecho, si alguien quiere el pack del 44, está en mi LinkedIn gratis. Lo subí, no sé, hace 3 meses creo que subí un pack completo gratis para empresas de menos 25. Me da lo mismo. Ahora, el decreto 44, porque ojo que a mí me han pedido, por ejemplo, subamos a nuestra comunidad el programa de trabajo preventivo tipo. Yo, ¿qué es eso? ¿Cómo programa de trabajo preventivo tipo? Si se supone que tiene que ajustarse a las particularidades de tu organización, no ¿cómo yo te voy a hacer? Es que mira, hay otro error, y perdónenme, queridos colegas, pero es otro error base. No diseñamos. Tenemos un terror de escribir. Tenemos un terror de hacer formatos. Cada vez que tú empiezas a hacer algo, alguien te dice, ¿tiene el formato para hacer eso? Exacto. Entonces, cuando tú me decís, el problema del programa tipo
es que quieren una cuestión que sea un Excel que diga enero, febrero, marzo, abril, etcétera, y abajo diga estos son los ítems, y usted ponga los cuadritos para el lado, una carta GAN. Claro. Y además de eso, lo que te pide el decreto, que es un texto ligado a eso. Ya, listo, está hecho. Y es copiar y pegar el decreto, no es otra cosa. O sea, obviamente hay que darle forma, hay que leerlo, hay que entenderlo. Pero ni siquiera tenés que hacerlo, si el chat GTP ya te puede hacer eso. Obviamente el chat GTP se equivoca y tenéis que leerlo y adaptarlo, pero las herramientas están. Claro, sí, es que a mí lo que me genera conflicto es, por ejemplo, nosotros cuando hacemos levantamiento en la empresa, no sé, como una empresa tiene un tanque de combustible, ¿cachai? Y eso significa que se ajusta al decreto 160, que tiene que tener, no sé, el certificado SEC, que la gente tiene que estar capacitada en los procesos de carga, en los procesos de venteo, etc. ¿Cómo yo voy a tener más tiempo poniéndome en esa particularidad? Cuando además estoy hablando de una panadería que no tiene eso. Claro. No tiene, y ahí nos encontramos con esa apuntada con el dedo que nos hacen las superautoridades y nos dicen, no, lo que pasa es que vamos a una zapatería en el centro de Santiago y nos encontramos con un reglamento interno que tiene normas de construcción. Sí, si el dueño de esa empresa copió el de la mutualidad o del organismo administrador de la ley que le pasó, y en ese venía eso. Yo conversé alguna vez con nos reíamos mucho, porque la primera presentación que hice del 44, hice una cronología en el tiempo, ahora ya lo puedo contar, hice una cronología en el tiempo de eventos importantes de la prevención de riesgo, y puse el año 79 sin nada abajo. Y lo puse por un chiste, porque yo sabía que me iban a copiar esto y en algún minuto alguien me iba a preguntar ¿por qué pusiste el 79? El 79 es el año que nací, por eso lo puse, por tontear. Y cuando alguien se dio cuenta, me llama, que es Carlos Herrera, le mando un saludo. Carlos Herrera es jefe de departamento de una universidad y tiene sitio web, creo que es una de sus páginas. Sí, bien. Sí, bien. Y Carlos me dice, sí, yo me reí mucho cuando me contaste, porque él también en los reglamentos internos de un organismo administrador de la ley de hace 20 años atrás, él los diseñó y puso normas de siderúrgica por tontear y nadie se daba cuenta. Bueno, ese tipo de cosas hacen que nos apunten con el dedo. Sí, ¿Por qué? Porque tenemos esto de que no revisamos, no, etcétera. Pero sin irme del punto del dueño de la zapatería, que es como lo definió la persona que hizo el 44, ¿no deberíamos darle la gracia que ese dueño de zapatería por lo menos tenga un reglamento interno que está errado, pero por lo menos hizo algo al respecto? Porque la gran mayoría no lo hace y no tiene ninguna motivación para hacerlo. El Estado de Chile no entrega ninguna cosa que sea que haga que ese empresario tenga la voluntad de hacerlo. Por eso nos encontramos con este problema en el 44 de la voluntad de las pymes en generar este cambio. ¿Por qué? No me fiscalizan, me cuesta más plata. ¿A qué lo voy a hacer? Ese es el problema. Los únicos interesados en que el 44 esté funcionando somos los expertos en prevención de riesgo, porque sabemos que es una buena herramienta, porque sabemos que nos entrega facultades que no teníamos antes, porque sabemos que le entrega una responsabilidad a las personas trabajadoras, porque sabemos que vamos a mejorar la prevención de riesgo de esa empresa. Pero al dueño de la empresa le importa un pepino, con todo el amor del mundo, que no hay ninguna motivación para hacerlo. Eso sugiere la necesidad que tenemos de evangelizar, pero por todos lados, porque al final del día yo siento, es plausible pensar que una panadería o una zapatería hoy día es consciente de la cantidad, digamos, de requerimientos de seguridad y salud ocupacional que demanda el decreto 24. No tiene idea, y lamentablemente aquí volvemos a lo mismo. El Estado no le interesa mencionarlo, a los organismos administradores de la ley no les interesa mencionarlo, de verdad, porque hacer una difusión, mira, o sea, seamos honestos, un webinar de cualquier organismo administrador de la ley que tiene una base de datos increíble, que lo hace público por todos lados, llegan 300, 500 personas. De esas 500 personas son 499 expertos en prevención de riesgo y un contador. Exacto. Entonces, no hay interés.
Y también, bueno, cuando hacen cápsula informativa hablan de temas extremadamente genéricos y nada específico. Nada Bueno, eso es lo que he específico. visto yo. El único webinar que yo vi específico fue el que se hizo la semana pasada de la MIPER, y fue porque tenían que, no lo quisieron reconocer nunca, pero es porque tenían que reconocer que subieron una MIPER que no correspondía en la H y tenían que arreglarla. Pero a 2 meses después de la entrada en vigencia. Bueno, a 2 meses todavía no está claro el tema del perfil de Chile Valora para el encargado de prevención. O sea, lo cerraron y se suponía que dentro de abril debería estar cerrado ese tema. Pero bueno, ahí hay hartas cositas. Nosotros como colegio experto sacamos un videíto diciendo que al final del caso, hágalo con un experto, ¿para qué se va a calentar la cabeza? Exacto. ¿Qué situación en tu gestión preventiva con empresas te ha marcado y por qué? En 24 años. En 24 años hay muchas cosas que algún día voy a escribir en memoria. Ya. Te voy a dar una exclusiva. Algo que nos quiera compartir. Te voy a dar una exclusiva. Estamos como colegio, también estamos haciendo alguna cosita que queremos hacer un vivencial de experto en prevención. Pero en lo personal, te voy a hablar de algo que me pasó hace muy poco tiempo, me pasó literalmente el año pasado. Porque tiene que ver con los nuevos desafíos. Me tocó hacer una gestión en una multinacional de telecomunicaciones gigantesca. Cuando te digo gigantesca, es de las 2 más grandes del mundo. Ya. Y fracasé notablemente. A mí mis mayores aprendizajes los he sacado de mi fracaso. Mi primer gran fracaso fue el 2015, cuando inventé una pulsera de identificación de persona en situación de emergencia. Por ejemplo, un abuelito que se desmayaba en la calle, si hubiese tenido la pulsera puesta, podía escanearlo con el teléfono con la tecnología RFID, que hoy día todos la conocemos, pero hace 10 años atrás no la conocía nadie, que el touch de las tarjetas, ¿cierto? Y te mandaba una página web donde tú podías ver todos los datos de salud de la persona, etcétera, 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 etcétera. Muy cool, muy cool. Pero se me olvidó algo. Al chileno no le interesa cuidarse. Entonces, como no le interesa cuidarse, nadie me la compró, ¿cachai? Y perdí un par de milloncitos de pesos en ese emprendimiento que fracasó notablemente. Sí, pero eso no fue un proyecto sí, más de emergencia desde el punto de vista de la prevención. Pero como te digo, en esta transnacional me pasó que llegué en una empresa de 200 trabajadores, qué sé yo, y cuando llego a hacerme cargo de algunas de las cosas que tenía, me encuentro con la problemática que a la oficina no había nadie. ¿Con quién hablaba? Llegaba, mandaba correos, no me pescaban los correos. Mi jefatura internacional, que estaba en Chile, pero que estaba preocupada de los temas internacionales, y así tenía que hacerlo, estaba obviamente más preocupado de los mercados internacionales. Porque tú no puedes comparar la prevención de la dotación en los negocios de Brasil en Latinoamérica con los negocios de Chile. Exacto. Entonces la problemática estaba puesta en su foco, estaba puesto en Brasil. Entonces yo llegar y decirle, ¿sabes lo que pasa? Es que este mandante me está pidiendo un papelito que no ha firmado este otro viejo, y este viejo no me quiere firmar porque no me pesca los mails. Y era como, ya, resuélvelo. Ya, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Con quién lo resuelvo? Si no hay nadie para resolverlo, si tampoco me pesca la gente de este otro lado, que es la que me debería ayudar. Entonces te ves enfrentado y entre medio problemas con un saludo a la gente de Microsoft, que tiene tan buen sistema con sus checkpoints y todas esas cosas. Uf, qué maravilloso. Hace eso y me genera que fracase mi gestión porque simplemente no pude insertarme en esa empresa. Ya. Esa yo te diría que mi lesión más reciente es, bueno, cuando antes de quiénes son las personas, con quién tienes que conversar, más allá de la persona que te está llevando, sino, oye, ya, pero tú no vas a estar, entonces tú no vas a estar, ¿con quién tengo que hablar? Y esas personas están comprometidas realmente a hacer este cambio, porque si no están comprometidas, sabéis que de verdad prefiero no estar, porque voy a fracasar. Ahora, si tú me querés pagar 5 o 6 meses por no hacer nada, cosa tuya. Maravilloso. Claro. Pero en definitiva,
¿tú consideras que hay de parte de las empresas interés en las materias preventivas más allá de... A ver, ¿a qué me refiero con esto? El PTP, el Programa de Trabajo Preventivo, va a tener que ser firmado por el representante legal de la empresa. Eso sugiere que el día de mañana, si se hace un PTP, se le pasa a firmar al representante legal, sugiere que el representante legal podría eventualmente, si es que se logra acreditar, podría acreditarse que hubo culpa de parte de él, porque en definitiva él, no sé, no destinó la cantidad... ¿Me voy más al chancho? Ya, es cuasi delito de homicidio. Ya, pues a eso voy. O sea, si yo tengo un presupuesto, estoy destinando, por ponerlo en términos súper gruesos, de ese 100% presupuesto, yo estoy destinando, no sé, un 40% a mi fuerza de venta y con suerte el 1% a seguridad y salud ocupacional. Se podría perfectamente, desde el punto de vista contable, acreditar que hay culpa, no dolo, pero sí culpa de parte del representante legal, porque no le interesa el tema. Yo te diría que incluso más allá del que podría haber dolo incluso, porque la matriz de riesgo te indica dónde están los problemas, te dice cuáles son las medidas de control, las cosas que tienes que hacer, y si decides no hacerla, hay dolo. Exacto. Entonces, yo hablo de cuasi delito de homicidio, y eso no es mío, esa luz me la dio mi amigo Guillermo León, que también tiene su consultora, Guillermo León. Y Guillermo me dijo, esto es cuasi delito de homicidio con las matrices de riesgo, y no se han dado cuenta. Claro, porque existe ahí una intención, o sea, sabes que tu decisión puede traer y acarrear accidentes fatales, graves, etc. Mira, la ley... Pero verdad. ¿Y tu opinión respecto a eso? ¿Tú crees que hoy día los representantes legales son conscientes? No son conscientes. Ya. No son conscientes, no lo tienen claro, no sé si no les interesa. ¿Están preocupados por la salud y la seguridad de sus trabajadores? Sí. ¿Saben cómo hacerlo? No. Y tienen un bichito, un pájaro, un peregrillo que les dice, oye, sabéis que hay algo malo que estáis haciendo, pero por otro lado están súper sobrepasados por la realidad económica, no del país, del planeta. Entonces, a mí me carga hablar de la realidad económica de Chile hoy día, porque es como, está todo terrible, pero no está tan terrible en comparación con otras partes. La realidad es que a nivel global estamos con problemas económicos. Listo. Eso hace que invertir en cualquier cosa sea complejo. Exacto. Entonces, yo tengo familiares, sin ir más lejos, mi suegra tiene una empresa agrícola chiquitita, y la realidad de contratar, chiquitita, 5 personas contratadas, la realidad de contratar un sexto es súper complicada. Exacto. Y obviamente tiene la ventaja que tiene un yerno que es prevencionista de riesgo, entonces se ahorra la plata del prevencionista, pero si tuviese que implementar las normas como corresponden, o mejor dicho, pagarle a un experto, chuta, complejo. Mira, yo por ejemplo, una de las cosas y quiero saber si es que tú concuerdas conmigo o no, pero por ejemplo, hace un tiempo atrás, ayer en la mañana lo veía, en las noticias salía las irregularidades en el barrio Meix. Uh-huh. Hace un tiempo atrás, barrio Meix se vino abajo gran parte de los edificios, lo que da cuenta de que no tenían aplicada pintura intumescente. Si tú vas allá, te das cuenta que gran parte de los locales que están ahí no tienen resolución sanitaria. El representante legal de ese grupo de bodegaje, digamos, hoy día debería tener firmado PTP que al menos hable de que se van a hacer estudios de carga de combustible, que se va a aplicar pintura intumescente, que se va a sacar la resolución sanitaria, que es lo básico, digamos, para que se pueda meter gente ahí a trabajar. Pero ahí me encontré con dos cosas. Primero, que no hay fiscalización de eso, está claro. Claro. Segundo, ¿cuántos expertos en prevención saben que tiene que existir esa pintura? Claro, pero a eso voy. Lo que pasa es que, como tú bien decías,
la seguridad no es tan solo... no es tan solo evitar lesiones. Claro, no, y tampoco es tan solo de prevencionistas, sino que tiene que ver un grupo interdisciplinario que te ayude a poder cumplir con la normativa, porque por ejemplo el tema que yo te hablaba del estanque de combustible, el tema de la pintura intumescente, habitualmente el experto en prevención no lo va a saber, pero tiene que estar en el PTP. Pero mira, yo hace diciembre del año pasado sacamos los permisos para una bodega en Pudahuel, que cuando yo la miro digo, oye, ¿pero ustedes sacaron permisos para sustancias peligrosas? No, ¿por qué? Porque tenía aceite hasta por si acaso comestible, que son fuegos clase K. Yo te tengo que recomendar acá que tener extintores clase K si hay que tener esta cantidad de aceite, pero es que no los vamos a usar si hay almacenamiento. Igual, tenéis que tenerlo. Estoy viendo que tenéis vino y alcoholes en cantidad importante, por lo tanto también tenéis que todas sustancias peligrosas, porque son combustibles importantes. O sea, tu carga de combustible es súper alta. No, pero no lo vamos a hacer porque nos dieron la resolución de bodega. Ya, bueno, ese es otro tema. Y ahí va. También. Y ahora no voy a entrar a hablar de. Yo agradezco a los bomberos de Santiago Oriente que tienen valores razonables y decentes de cobrar. Sí. Santiago Poniente, no voy a hablar de ellos. Ya. Bueno, ahí yo no me meto tampoco, pero sí, sé perfectamente lo que te refieres. Sí. Que cobran por el plan de emergencia. Ahí no va. Bien, estimado José Luis, no sé si hay algo más que te gustaría agregar a este capítulo de podcast. Mira, no, como les digo, estén atentos a las acciones que se están tratando de llevar a cabo. A mí una de las cosas que me deprime es la poca participación real de los expertos en prevención de riesgo. Cuando digo poca participación real no estoy diciendo anda a una reunión. Es cuando hagas una publicación de algo interesante, haz clic con un me gusta, haz clic en compartir. No en mis redes, te lo digo por las redes del Colegio Experto, por las redes de otros colegas, que hay muchas cosas interesantes. Hoy día veía en LinkedIn a mi gran amigo David Toro, que está tratando de llevar un cambio, le dio una iconografía distinta para el tema de salud mental, distinta a la iconografía que sacó la guía de mapas de riesgo, que me parece súper hermosa, porque cuando tú le colocas una cabecita y y le colocas flores en la cabeza, estás hablando de salud mental, y lo entendí así, y de una salud positiva. Cuando tú ves una cabecita y ves migrañas arriba, dicen, está enfermo, está mal. Sí. Entonces, ese pequeño detalle hace que las cosas sean mejor. Pero ¿cuántos se van a enterar de que está esa iniciativa? ¿1,000 personas? ¿2,000 personas? Si es que no logramos evangelizar, no vamos a tener impacto. No vamos a tener impacto y no cuesta nada apretar me gusta y compartir. Eso es un comienzo. Y lo otro, a los colegas que atornillan al revés. Porque los egos en prevención de riesgo son gigantes. Y alguien se quiere validar. Siempre. Entonces, tú haces una publicación en cualquier parte, en un grupo de WhatsApp, en LinkedIn, en donde sea, y aparece alguien que cree saber muchísimo más diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. ¿Para qué? ¿Para quedar bien? ¿Para qué? Si no vas a aportar nada, y por el contrario, si estás buscando encontrar el error en una palabra, en un concepto, para aportillar todo el resto, es para validarte solamente, porque no es otra cosa. Validarte para después decir, mira, yo soy un súper prevencionista, contrátenme a mí, no a él. Ese es el error que tenemos. Compartan cosas, chiquillos. O sea, yo les digo, yo subí todo lo que pude subir del 44 a mi LinkedIn. Está todo ahí, todo lo que quieran, están todo la guía técnica, está un pack del 44, está mi matriz de riesgo que le hicimos muy bonita, me gustó mucho. Sí. Que es distinta a todo el resto, porque yo coloco te doy una tontera de diseño. Yo no coloco la diferencia sexogenérica en columna, las puse en fila.
Oye, a mí esa cuestión me tiene, pero... No es tan Ay, terrible. no entenderlo, Es ¿no? súper sencillo. Mira, yo como hombre heterosexual mayor de 40 años te puedo decir que es súper sencillo. Ya. Bueno, eso quizá puede ser para otro capítulo. Veremos. Si le parece, ahí le extiendo la invitación. Si llegamos a los más de 1000 compartidos y todo eso, pongámonos metas. Vamos a ver, pero para eso tienen que apoyar, estimados coleguitas. Recuerden que aquí todo lo que se hace es para nuestra audiencia. Bien, estimado José Luis, bueno, primero que todo agradecerte, tuvimos un excelente programa y recuerden, chicos, estamos en el capítulo 15 de tu podcast con toda seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. Cualquier duda o consulta que tengan ustedes respecto de José Luis, algún comentario, por favor, déjenlo abajo en la cajita de comentarios para que podamos responderle. Y bueno, cuéntenos abajo en la cajita de comentarios también de qué temas les gustaría que abordemos el próximo capítulo de podcast. Por mi parte, agradezco la linda sintonía que hemos tenido y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien, señor. Muchas gracias. Gracias a ti.